Redacción y técnicas de investigación documental. Resumen. El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto, considerando lo esencial, sin modificar las ideas originales. Para elaborar correctamente un resumen, en primer lugar, debemos de leer el texto del cual pretendemos hacer el resumen. Posteriormente, o más bien al leer el texto, tenemos que identificar las ideas principales de cada párrafo. Es decir, recordemos que los párrafos son el conjunto de líneas o de enunciados que van a formar los textos y que se dividen por un punto y aparte. Entonces, de estos párrafos nosotros nos vamos a preguntar cuál es la idea central, cuál es la idea más importante, cuál es esa idea o esa información con la que nos debemos de quedar o cuál es esa información con la que el autor quiere que nosotros nos quedemos de ese párrafo. Esa será básicamente la idea principal que nosotros podemos subrayar para después pasarlo a nuestro nuevo texto. Y finalmente, redactar nuevamente el texto con las ideas principales es básicamente el punto último que mencioné. Vamos a entonces pasar estas ideas que nosotros resaltamos, que nosotros pudimos identificar en cada uno de los párrafos, a un texto nuevo. Imaginemos que este pequeño dibujo que tenemos aquí es algún tipo de texto, cualquier tipo de texto científico, etcétera. Entonces, de cada uno de estos párrafos que conforman al texto, vamos a identificar la idea principal y posteriormente la vamos a pasar a a una nueva hoja. Por ejemplo, supongamos que esa es nuestra nueva hoja y que nosotros en este primer párrafo identificamos la idea principal que consiste en esas 3 líneas, en esos 3 renglones. Por lo tanto, las vamos a trasladar a nuestra nueva hoja, a nuestro nuevo texto. En el segundo párrafo, supongamos que son esas 2 líneas las que contienen la idea principal, entonces tal cual las trasladamos a nuestro texto. Y finalmente, con este último párrafo, supongamos que la idea principal está en esas 2 líneas, pues entonces también lo pasamos y de esta manera se iría conformando nuestro resumen, únicamente condensando o almacenando la información más importante del texto que leímos. En el caso del dibujo de la derecha, pues evidentemente no quedaría así su resumen, evidentemente quedaría más junto, pero en este caso, por poner el ejemplo visual, quedó así. Veamos este ejemplo. Día de Muertos, el origen de una tradición prehispánica. En varias civilizaciones del México prehispánico, los rituales mortuorios tenían el propósito de encaminar el alma del occiso hacia el reino de la muerte, haciéndole ese trayecto lo más llevadero posible. De ahí que en culturas diferentes encontremos entierros con ofrendas compuestas por cosas que el difunto había utilizado antes de morir y cosas que podrían usar en su camino por el inframundo, utensilios, armas y hasta alimentos. De este fragmento entonces vamos a resaltar las ideas principales, es decir, lo más importante. En este caso lo subrayé con un color amarillo para que lo pueda notar. Y entonces nuestro resumen quedaría de la siguiente manera. Los rituales mortuorios tenían el propósito de encaminar el alma del occiso hacia el reino de la muerte. De ahí que encontremos entierros con ofrendas compuestas por cosas que el difunto había utilizado antes de morir y cosas que podrían usar en su camino por el inframundo. Bueno, de esta manera entonces se elaboran los resúmenes. Recordemos que va a almacenar únicamente la información más importante, por lo cual
si necesitamos estudiar para algún examen o para alguna otra prueba, pues ya no nos remitimos al texto completo, sino únicamente nos vamos a ese resumen porque ahí pues entonces habremos almacenado la información más importante. Bueno, y finalmente hasta abajo aparece la referencia de este pequeño fragmento. Evidentemente por cuestiones de espacio no está completo, pero ustedes lo pueden consultar en la página, muy interesante. De igual manera, como no se, supongo que no se alcanza a ver muy bien en el video, pues les dejaré el link en el grupo de Facebook por si les interesó que ahí lo puedan consultar.